Este sistema no proporciona nuevas virtudes rebuscadas por un falso sentido de originalidad e innovación, ni trata de minimizar la importancia de otras normas morales bien conocidas, como tampoco concede una importancia específica hacia algunas, dejando de lado a otras sin causa justificada. El Islam recoge todas las virtudes morales conocidas y con un sentido de equilibrio y proporción le asigna a cada una de ellas un lugar y una función adecuada en el esquema global de la vida. El Islam ensancha el horizonte de la vida individual y colectiva y de sus actividades en el campo político, económico, legal, formativo y social. Abarca toda la vida del ser humano, desde el hogar hasta la sociedad, desde las actividades hogareñas hasta las conferencias internacionales. En resumen, no existe ninguna esfera de la vida que quede exenta de este aporte universal y global de los principios morales del Islam. Esta religión convierte a la moralidad en la cuestión más importante y asegura de esta manera que todos los aspectos de la vida estén regulados por normas de moralidad, en lugar de estar dominados por deseos egoístas e intereses mezquinos. El Islam estipula para el ser humano un sistema de vida basado en la bondad, invoca a la humanidad a practicar la virtud y establecerla para erradicar el vicio, buscar el bien y rechazar el mal. El Islam desea que prevalezca el veredicto de la conciencia y la virtud. Los que responden a este llamado quedan agrupados en una sola comunidad y se les da el nombre de musulmanes. Y el objetivo singular en el que se basa la formación de esta comunidad es llevar a cabo un esfuerzo organizado para establecer y practicar la bondad, así como para suprimir y erradicar el mal. A continuación mencionaré algunas de las enseñanzas morales básicas para diversos aspectos de la vida del musulmán. Abarcan el amplio aspecto de la conducta moral personal, así como también sus responsabilidades sociales. Humildad, modestia, control de las pasiones y deseos, veracidad, integridad, paciencia, constancia y el cumplimiento de las promesas son valores morales en los cuales insiste y una vez el Sagrado Corán. Dice en un versículo: Dios ama a los perseverantes. Dice en otro versículo: y apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor y un paraíso tan grande como los cielos y la tierra, reservado para los piadosos. Aquellos que hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en los de estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres, sepan que Dios ama a los benefactores. Y dice en otro versículo: oh hijito, haz la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es parte de lo que Dios prescribió y requiere entereza. No les des vuelta la cara a la gente, y no andes por la tierra con arrogancia. Ciertamente Dios no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar, y no levantes tu voz, que ciertamente la voz más desagradable es la del asno. En una forma que resume el comportamiento de los musulmanes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: mi Señor me dio 9 indicaciones. Permanecer devoto a Dios tanto en privado como en público. Hablar con justicia, tanto si estás irritado como si estás contento. Mostrar moderación, tanto en la pobreza como en la riqueza. Volver a establecer la amistad con aquellos que la hayan roto contigo. Darle a aquel que te rechace. Y que disponga siempre lo que es correcto. Las responsabilidades sociales. Las enseñanzas del Islam referente a las responsabilidades sociales están basadas tanto en el afecto y el respeto como en la solidaridad con el prójimo. Dado que algún precepto general de bondad probablemente llegue a ignorarse en alguna situación concreta, el Islam insiste en actos de bondad específicos y define las responsabilidades y derechos de diferentes relaciones. En un círculo de relaciones que se amplía gradualmente, primero nuestra familia, padres, cónyuge, hijos, luego con los demás parientes, vecinos, amigos y conocidos, huérfanos y viudas, y desde luego con los necesitados de la comunidad y de toda la humanidad. Esta responsabilidad se extiende al aspecto del medio ambiente y la ecología. Las responsabilidades hacia los padres. En las enseñanzas del Islam se insiste repetidamente en el respeto y cariño a los padres, siendo esto muy importante en la expresión de la fe del musulmán. Dice en el Sagrado Corán:
tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis uf, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Las responsabilidades sociales hacia el prójimo. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: no es creyente aquel que come hasta saciarse cuando su prójimo tiene hambre. Y dijo: no es creyente aquel cuyo prójimo no esté a salvo del perjuicio que pueda causarle su mano y su lengua. De hecho, de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones proféticas, el musulmán debe cumplir con su responsabilidad social, no solo con sus padres, parientes y vecinos, sino con toda la humanidad, los animales, el medio ambiente y la ecología. Por ejemplo, no está permitido en el Islam cazar pájaros y animales por el mero placer de cazar. De la misma forma, está prohibido cortar árboles y plantas frutales, a menos que exista para ello una necesidad muy urgente. De este modo, y basándose en estas características, el Islam crea un sistema moral elevado, gracias al cual la humanidad podrá alcanzar todo su potencial. El Islam purifica el alma del egoísmo individualista, de la tiranía, de la vanidad y de la indisciplina. Crea hombres piadosos y devotos a Dios, leales a sus ideales, cultos, llenos de bondad, generosidad y disciplina, que no se comprometen con la falsedad. El Islam induce sentimientos de responsabilidad y moral y fomenta la capacidad de autocontrol. Genera solidaridad, hermandad, misericordia, simpatía, paz, desinterés, ecuanimidad y veracidad escrupulosa respecto a toda la creación y en todas las situaciones. Nutre las nobles cualidades de las que únicamente se puede esperar el bien, participa y coopera en resolver los problemas económicos y políticos de la sociedad. ¿Cómo ha influido en el mundo la expansión del Islam? Entre las razones para la rápida y pacífica expansión del Islam hay que destacar la sencillez de su doctrina. El Islam proclama la fe de un solo Dios, digno de adoración. También insta repetidamente al hombre para que utilice sus dones de inteligencia y observación. En pocos años, grandes civilizaciones y universidades florecieron, pues según el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la búsqueda del conocimiento es una obligación para cada musulmán. La síntesis de las ideas del Occidente y el Oriente, y del nuevo pensamiento con el antiguo, trajo grandes avances en medicina, matemática, física, astronomía, geografía, arquitectura, arte, literatura e historia. Muchos sistemas de importancia decisiva como el álgebra, la numeración arábiga y el concepto del cero, vital para el progreso de las matemáticas, fueron transmitidos a Europa medieval a través del Islam. Se desarrollaron asimismo instrumentos tan sofisticados como el astrolabio, la brújula y buenos mapas de navegación, que hicieron posible los viajes intercontinentales. No existe y nunca existió un conflicto entre la ciencia y el Islam, por la simple razón de que no hay conflicto entre la naturaleza humana y el Islam. Sus enseñanzas ponen un énfasis positivo en todas las manifestaciones de la vida del cuerpo, de la mente, del organismo social, para así proveer el más fuerte estímulo posible en la lucha del hombre por alcanzar la verdad y la felicidad en su vida. Los musulmanes en el mundo. Los musulmanes son en la actualidad más de 1.500 millones, esparcidos en una vasta parte del planeta, de distintas razas, culturas y nacionalidades, unidos por una única fe, la fe del Islam. Desde el sur de Filipinas hasta Nigeria, el 25% de los musulmanes habita en Pakistán y la India, el 20% al sur del Sahara, el 15% en el sudeste asiático, aproximadamente el 15% viven en el mundo árabe, el 10% en Rusia y China, el 10% en Turquía, Irán y Afganistán. El país con mayor población musulmana del mundo es Indonesia, con 200 millones de musulmanes. Además, existe un 5% en Europa, norte y sur de América y Australia. Las minorías más numerosas se encuentran en Rusia, la India y África Central. Hay 8 millones de musulmanes en los Estados Unidos. Se calcula en promedio que de cada 5 personas en el mundo una es musulmana, por lo que no nos debe parecer una religión ajena o extraña o fuera de nuestro entorno.
Conclusión final. Esperamos que esta lectura haya aumentado su conocimiento sobre el Islam. Es necesario observar el Islam desde una óptica abierta y objetiva, lejos de todo prejuicio y desconfianza. Quiera Dios aceptar este humilde trabajo como un intento por hacer llegar a los hispanoparlantes el mensaje del Islam, desde sus más auténticas fuentes y por sus propias palabras.